Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de debate directo. Tenemos con nosotros a Iago Mejuto. Buenas tardes, Iago. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todo el mundo. Y a José Luis Escobar. Buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar pues del tema del día, que es el de la votación en el Congreso de sobre si continúa o no la prisión permanente revisable. Como ya sabrá casi todo el mundo a estas alturas, cuando escuche el programa, pues han votado 176 a favor de que no continúe y 166 en contra, votos a favor de Ciudadanos, del PP, en contra casi todos los demás. Con lo cual, tendrá el gobierno que dar trámite a esto. A pesar de haber votado en contra, lo que pasa cuando el gobierno evidentemente no tiene mayoría parlamentaria, como pasa en el caso del PP. Hablaremos cómo se ha llegado aquí, que recordemos que ha sido gracias al cambio de opinión de Ciudadanos, y también hablaremos de por qué existe esta figura de la prisión permanente revisable y también cómo se ha llegado a que exista esto, sobre lo que hay gente a favor y gente en contra. Hablaremos de ambas posturas. Luego hablaremos también de criminalidad. Hemos visto la ola de xenofobia, de sexismo tremendo que se ha desatado en las redes sociales a raíz de ese desgraciadísimo crimen que se ha producido de este niño asesinado a manos de la novia de su padre. Y comentaremos sobre qué es lo que está pasando para que se vea esto en las redes sociales, y también si tiene algún fundamento el achacar a determinadas nacionalidades mayor propensión a la criminalidad, y qué diferencias puede haber en cuanto a criminalidad entre hombres y mujeres. Y por último hablaremos pues del obituario de una de las personalidades más importantes de nuestro tiempo, el científico Stephen Hawking, que ha muerto a los 76 años. Y bueno, ahí dejamos a uno de los mayores físicos de la historia, que ha tenido unas monumentales aportaciones a esta ciencia y ha sido extremadamente mediático debido a sus opiniones en muchos otros aspectos y también pues a la peculiaridad de su enfermedad, a la que ha logrado sobrevivir muchísimo tiempo. Bueno, empezamos con el tema de la prisión permanente revisable. Coméntanos, José Luis, lo primero, ¿qué es exactamente esto? Porque habrá gente que no lo sepa al detalle, aunque su propio nombre ya más o menos se entiende lo que es. Y también por qué hemos llegado hasta aquí, qué es lo que ha causado esto. Adelante. Pues mira, la prisión permanente es que te meten dentro al principio como cadena perpetua. Es decir, te imputan un delito o te condenan por un delito y en principio estás allí con cadena perpetua, salvo que se den una serie de circunstancias que luego analizaremos. Esta figura ha existido en España, pero no para los delincuentes, sino para los locos, o las personas enajenadas que cometían un delito grave. Por ejemplo, el arropiero, que es el delincuente más célebre quizás de la historia de España, que es un hombre que pues se dedicaba a matar a las señoras, y como era itinerante, pues fue muy difícil pillarlo. Pero cuando le pillaron por una muerte, el tío empezó a confesar y salieron 30 o 40 muertes por ahí. Bueno, pues este hombre murió en la cárcel después de muchísimos años sin ser juzgado. Nadie le juzgó. Pero bueno, era una forma de defenderse. Esto ha ocurrido hace poco, porque yo he conocido al arropiero. Y lo tenían ahí. Había un sistema en España que a los enajenados se les podía meter en la cárcel y tirar la llave. Esto es la prisión permanente. Es la cadena perpetua. ¿Cuándo se impone a alguien en España una condena de este tipo? Pues mira, cuando se asesina a una víctima que sea menor de 16 años o que esté discapacitado. Ahí te pueden meter la prisión permanente. O si en el asesinato se produce una violación por motivos sexuales, también. Cuando se pertenece a un grupo o organización criminal, en este caso podría ser, por ejemplo, una organización terrorista, también se le puede meter una prisión permanente. Cuando ha sido condenado por la muerte de 2 personas, también. El que matara al rey, a la reina y al príncipe de Asturias, también se le puede condenar por prisión permanente. O a un jefe de Estado extranjero, o una persona protegida por un tratado, o los delitos de genocidio también.
agresión sexual con lesiones graves también, que produzcan impotencia, esterilidad, etcétera. Estos son los casos en los que está prevista una pena de prisión permanente. ¿Qué ocurre con la prisión permanente? Pues hombre, que tiene, por ejemplo, para salir a tercer grado es un régimen penitenciario en el cual prácticamente pues va a dormir a la cárcel, pero el resto del día puede estar fuera, puede estar trabajando, puede tener su vida social, etcétera, ¿no? Pues alguien que está condenado por prisión permanente no puede salir en tercer grado hasta que haya cumplido al menos 20 años, 25 años de condena, 25. Y luego, en fin, tiene una serie de restricciones pues para salir de permiso, etcétera. Tiene una serie de restricciones bastante fuertes, ¿sabes? Y desde luego no puede salir si es un caso de terrorismo, por ejemplo, no puede salir de la cárcel como mínimo hasta dentro de 20 años. Pero todo esto podrá salir, sí, dice, cuando esté rehabilitado. ¿Y cuándo está rehabilitado? Pues mira, cuando lo diga, entre otras cosas, el equipo de tratamiento o el fiscal. Pero ¿quién nombra al equipo de tratamiento o al fiscal? Pues hombre, son de la administración, pues están sometidos a lo que diga el gobierno. Es decir, que saldrá de ahí si el gobierno quiere, y si el gobierno no lo quiere, pues no sale. Esto es, en definitiva, lo que es la prisión permanente. ¿Y es un retroceso en el modo de ver las ejecuciones de las penas? Pues si lo analizamos históricamente, pues seguro que llegamos a esa conclusión. Mira, hace miles de años, cuando una persona mataba a otra de otra tribu, ahí se sentían amenazadas las dos tribus, porque no concebían, el ser humano no se concebía a sí mismo como individuo, no se concebía sin estar arropado por la tribu, era un miembro más de la tribu. Entonces, si tú matabas a alguien de otra tribu, la tribu entera iba a vengar. ¿Cómo se vengaba eso? Pues se vengaba ejecutando a todos los de la otra tribu, matándolo a todos, exterminando la tribu, exterminando el gen, porque eso era el genocidio. ¿Por qué había que exterminarlo? Porque si dejabas a uno vivo, ese vivo tenía la obligación durante toda su vida de vengar a todos los que habían matado de su tribu. Esto lo observó Jane Goodall con los chimpancés. Hoy ya observó cómo, y lo dejó escrito, cómo una tribu de chimpancés se segregan, se hacen dos grupos y hasta que no terminan con una tribu con otra tribu, no paró la guerra civil, duró 2 años, de chimpancés. Pues el hombre tenía ese mismo comportamiento. Luego de ahí se pasó a la ley del talión, que fue el avance más grande que ha habido nunca en la justicia. Que es decir, tú has matado a un hijo, pues yo te mato a uno tuyo, o tú me has sacado un ojo, pues yo te saco a ti el ojo. Es la ley del talión que ya evitaba todas las muertes de las tribus. Luego, de ahí, como había que suministrar esa justicia, se requirió la ayuda del Estado. Entonces, se arregló, se puso unas normas tanto para castigar y ese castigo depende del delito que hayas cometido, que es a donde hemos llegado. Ahora bien, ese castigo estaba influenciado por unas reglas o por unos principios. Y aquí es donde viene el fin de la pena. Si esos principios son de venganza, pues estaremos ante una sociedad primitiva. Si esos principios son de reinserción, pues parece que es una sociedad que ha aprendido algo de su propia historia. Tú no consigues nada metiendo a un individuo en la cárcel tirando la llave. Lo conseguirás si al cabo del tiempo lo reinsertas o puedes ser capaz de volver a estar dentro de la sociedad sin que nadie sepa o que nadie note su anterior antisocial, que había sido antisocial, pues hombre, habrás conseguido un activo en la sociedad, aparte de lo que humanamente parece que es lo que se considera. ¿Cuáles son los fines de la pena? Los fines de la pena están la prevención general, que es intimidar a la sociedad. No hagas esto que vas a la cárcel. Ese es el fin de la pena. O la prevención especial, que es dirigida al individuo. No voy a robar porque si me pillan me meten en la cárcel. Esas son 2 de las penas. Luego está la retribución, la retributiva, que es la venganza. Tú has hecho esto y tienes que pagarlo. Es una venganza que se toma el Estado en nombre de las víctimas. Y a las víctimas se les prohíbe naturalmente tomarse la justicia por su mano, para eso está el Estado. Y luego están las doctrinas correccionalistas, que es decir, yo te meto en la cárcel, pero para corregirte, para que cuando salgas no vuelvas a hacer esto. Hay una pensadora española del siglo XIX, que es Concepción Arenal, que es una de las más grandes pensadoras del siglo XIX, de todo el siglo XIX, y que apenas es conocida, que es aquella
aquella que decía aquello de odia el delito y compadece al delincuente. Antes estaba en los frontispicios de todas las prisiones antiguas esta frase. Decía, bueno, compadécete del que ha delinquido y odia el delito, odia lo que ha hecho, odia el hecho, pero no compadécete del delincuente. ¿Qué trataba Concepción Arenal? Concepción Arenal se dedicó durante mucho tiempo, aparte de ser una gran pensadora, a visitar las prisiones. Ojo, no era ninguna tonta, ninguna meapilas. Esta mujer decía, entre otras cosas, porque me llamó la atención, que ella había conocido a presos que eran irrecuperables. Se conoce que estamos hablando del siglo XIX, pues sería el típico psicópata, que eran monstruos, lo decía así, y ella estaba a favor de la pena de muerte con aquellos. Lo que pasa es que hoy sabemos más del psicópata que ella, claro, naturalmente, en aquella época. Pero que no era ninguna meapilas de que estuviera compareciéndose y llorando por las esquinas. Era una señora muy, muy inteligente y además conocía bien el terreno. Esta señora decía, bueno, que el fin de la pena debía ser sacar al delincuente de su mundo. Bueno, ¿qué hicimos o cómo han evolucionado las penas? Pues mira, todo lo que es la Edad Media, desde las 7 partidas, al que era condenado se le ponía a trabajar, pero un trabajo improductivo, era aflictivo puramente. En Inglaterra, por ejemplo, pues les hacían rodar, dar vueltas. Posteriormente, cuando se creó la flota española, pues al tiempo de Carlos V, se los condenaba a galeras, que era pues a remar, los galeotes célebres del Quijote. Posteriormente se los mandaba a trabajar en las minas de Almadén, aquí en España, en Ciudad Real. Con esto se trataba de sacar algún provecho del trabajo de los reclusos. Luego, en el siglo XIX, ya con las fábricas, se les ponía a trabajar y el Estado recibía el beneficio de su trabajo, pero seguirían siendo penas aflictivas. En el siglo XIX, principios del XX, ya empezaron a decir, bueno, pues vamos a tratar el trabajo como un medio indispensable para reinsertar. Tú no puedes reinsertar a un recluso si no trabaja. No digo hacerle trabajar, que sería un trabajo forzoso. Hay que distinguir entre el trabajo afectivo y el trabajo remunerado o el trabajo social. Nosotros tenemos que trabajar todos los días y no estamos condenados a trabajo forzado. Pues igual el preso. Y aquí me recuerdo en una ocasión que un funcionario estaba buscando trabajo para los presos y habló con un empresario y le dijo al empresario, dice, bueno, yo tengo trabajo, eran pues montar cosas de plástico. Yo tengo trabajo para los presos, pero nada más me tienes que dar una razón por la cual yo tengo que dar trabajo a esos presos y no a gente normal de la calle, que tiene hijos y tal. Y el funcionario le dijo, dice, perfecto, yo le voy a seleccionar a presos que están en la cárcel cumpliendo una condena, que tienen mujer e hijos y no pueden alimentarlos, o los pueden alimentar mal porque están presos, no pueden producir. Y el empresario dijo, de acuerdo, pues tú tráeme esa lista y es indudable que esa gente, sobre todo mirando por los hijos y por la mujer, tenía igual de derecho a trabajar que los otros. Y consiguió trabajo. Es decir, si tú a un preso lo metes en la cárcel y se dedica nada más a no hacer nada, a estar en el patio, a ver la tele, pues ahí en el mundo penitenciario se dice que carcelean. Carcelean significa que están pues están por el patio, están haciéndose grupos, luchan contra otros grupos, se hacen con el tráfico de droga, en fin, se unas mafias, eso se llama carcelear. Pero el que está trabajando tiene la cabeza en otro sitio, o el que está estudiando. Bueno, en el siglo XIX, principios del XX, se llegó a la conclusión de que había que incentivar como fuera el trabajo. Entonces se inventó una institución que se llamaba redención de penas por el trabajo. Esto que en España recuerda al franquismo, porque con esta institución se hizo, por ejemplo, el Valle de los Caídos. Franco adoptó en el Código Penal esta redención de penas por el trabajo y se hicieron, pues, por ejemplo, obras públicas o el Valle de los Caídos, sin ir más lejos. Claro, actualmente la redención de penas por el trabajo se asocia al franquismo y se quitó del Código Penal español, lo cual fue, para mí, a mi modo de entender, una salvajada. Eso lo quitó Aznar en el año 2005 por ahí. ¿Por qué lo quitó? Porque había una presión enorme para que el cumplimiento de las penas fuera efectivo. ¿Qué ocurría con el régimen anterior? Pues ocurría que si tú trabajabas en la prisión, por cada 2 días que trabajabas, te regalaban 1. Y si el trabajo era muy importante, por ejemplo, que te voy a decir, la panadería, que te tenías que levantar a las 5 de la mañana, etcétera, pues te daban por cada día de trabajo 1 día de redención. Es decir, que si te condenaban a 30 años, pues cumplías 15, para entendernos. Esto desapareció con Aznar. ¿Qué ocurre cuando haces esto? Pues ocurre que el que está preso no tiene ningún incentivo ni para
para portarse bien o para reinsertarse, la institución se queda sin armas, para algún tipo de armas o algún tipo de incentivo para reinsertar a los que están dentro. Para que aquello no sea la universidad del crimen, que es lo que ocurre cuando están juntos sin hacer nada, muchos delincuentes. Bien, la redención de penas por el trabajo, eso estaba arreglado en Ginebra en 1955. Hay unas reglas que decían cómo tienes que utilizar el trabajo en los presos para que no sea aflictivo. Y no tiene nada que ver con Franco, ni con el Valle de los Caídos. Es una institución que utilizó Franco porque estaba de moda en esa época. Pues nos la quitaron. Esta institución fue ideada por españoles. Te quiero decir que España, después de Concepción Arenal, fue pionera en todo lo que es la ciencia penitenciaria. De hecho, la Ley Orgánica General Penitenciaria, que es del año 79, fue la única ley que yo sepa que se ha aprobado por aclamación. Es decir, esta ley, desarrollando el artículo 25.2 de la Constitución, que dice que las penas están orientadas hacia la reeducación y la reinserción social, pues lo estructura, por ejemplo, la figura del trabajo, etcétera, ¿no? Y cuando fue presentada en el Congreso no hizo falta votación. Todos los diputados se pusieron de pie a aplaudirla y la aplaudieron y la fue aprobada por aclamación. Que yo sepa, es la única ley en España aprobada de este modo. No hubo diferencias entre partidos, ni izquierdas, ni derechas, ni nacionalistas, ni centristas. ¿Y por qué fue aprobada por aclamación? Porque se intuía que era una norma muy adelantada, era una norma que recogía todo el saber penitenciario español, que hizo escuela del último siglo, y pensaban que era una cuestión bastante avanzada. Bueno, pues llegó Aznar, quitó la institución de la reducción de penas por el trabajo, y ahora hay un movimiento a partir de entonces que pretende que la prisión sea permanente, la mayor dureza. Este movimiento no es propio de España, está también, por ejemplo, en América, y lo llaman el movimiento de la ley y el orden. Es decir, tú la haces, tú la pagas, y sobre todo, bueno, cuando ocurren hechos desgraciados como el que hemos visto estos días de la muerte del niño asesinado de esta manera, pues se recrudece otra vez toda esta historia. Pero si pensamos, digamos, de un punto de vista histórico, pensamos razonablemente, vemos que meter a un tío en la cárcel y tirar la llave, pues no sirve absolutamente para nada. Le causa mucha aflicción, pero nada más. No, es como que le castigas a un crío pequeño, pero es que el fin de la pena, en los tiempos modernos, ya en el siglo XXI, no está para causar aflicción, está para evitar, para coger a un individuo y reciclarlo, para hablarlo así, a grosso modo. Es decir, para educarlo de tal manera, darle una disciplina, y es muy importante, darle una disciplina en el trabajo para que se inserte. Si me permites, voy a hacer un poco de abogado del diablo y te voy a preguntar, pues una de las pegas que se ponen a esta argumentación tuya normalmente, y es que ¿qué se hace con estos reincidentes que no hay manera de controlarle, como puede ser psicópatas que tienen una tendencia a la violencia extrema, o como puede ser con delincuentes sexuales que tienen también una tendencia extrema a reincidir, como que son casos que existen? ¿Qué se hace con esta gente? Bueno, vamos a ver, si no están para estar en la calle porque son un peligro para terceros, no pueden estar en la calle. Pero no solamente me vale la institución de la pena penitenciaria, es que está la psiquiátrica también. Es decir, tú estás enajenado, no puedes estar en la calle porque eres un peligro para otros y para ti mismo, y por tanto te encierras en un psiquiátrico. Ahí es a donde quería ir yo también. Claro. Y lo que tiene es convertir las cárceles en psiquiátricos, claro, ¿sabes? Pero fíjate que te he hablado el caso del arropiero, que estaba en la cárcel, estaba aquí en Alicante, en el centro penitenciario psiquiátrico de Alicante, y murió aquí. Estuvo toda su vida. Bueno, yo no sé las cárceles que se chuparía ese hombre, pero realmente la cárcel era eso, era un manicomio para delincuentes. Porque el arropiero jamás ha estado tampoco diagnosticado. Es que ni estaba condenado, ni estaba diagnosticado. Ahí estaba, lo pusimos en un rincón hasta que se murió. Sí, probablemente tuviera este psicópata, fuera algún caso de estos, que tuviera el caso este del XXI, que son individuos. El gen de la criminalidad. Bueno, sí, es una anomalía cromosómica. Disculpa, José Luis, que te corrija, pero ya sabes que yo, como me dedico a este tema de la genética, es más bien una anomalía cromosómica,
Sí. no se trata tampoco de una mutación genética. Y entonces son personas que tienen exteriormente, a pesar de que tienen dos cromosomas X, como también tienen un cromosoma Y, son hombres, su fenotipo es de hombres, pero aunque no son ni hombres ni mujeres realmente, y tienen una extremada tendencia a la violencia, esta gente. Entonces, bueno, este caso de Arropiero, yo no sé si realmente se ha llegado a hacer un test cromosómico a esta persona, pero parece bastante claro que era uno de estos casos. Sí que se han hecho en el pabellón de la muerte en Estados Unidos, sí que se han hecho estudios cromosómicos y se ha visto que hay un porcentaje pues anormalmente alto de personas allí que o legalmente son hombres, personas que están allí y que tienen esta tendencia extrema a la violencia que ha provocado que finalmente se vean ahí en el pabellón de la muerte en Estados Unidos, que como sabemos en muchos sitios todavía hay pena de muerte. Bueno, a casos como este me refería concretamente, sí, pero no solo este, porque también los hay de delincuentes sexuales que no tienen ninguna anomalía de este tipo, sino simplemente Sí, por la causa que sea desconocida, pues puede ser ambiental, por el ambiente en que se han desarrollado, puede ser también algo genético que no conocemos, o una mezcla de las dos cosas, probablemente pues tienen esa naturaleza psíquica que les impide, pues que no es compatible con una vida en sociedad normal, vamos. pues mira, ha coincidido que esta tarde, vamos, dentro de un par de horas, que quedamos generalmente muchos psiquiatras de Alicante y yo me junto al grupo, quedamos para analizar un caso concreto. Y esta noche toca el caso del asesino de la katana. Entonces, hemos visto todos los que vamos a ir a esa reunión, hemos visto un vídeo donde se analiza todo el caso, donde aparecen todos los psiquiatras que lo trataron, etcétera, y un tío que aparentemente está reinsertado. Para mí es un psicópata de libro. Otra cosa es que él mismo lo dice, yo puedo ser un psicópata, pero puedo ser un psicópata que, digamos, tenga cierto control sobre sí mismo para no causar daños a terceros. Llevo años sin hacer nada, pues mató a su padre, a su madre y a su hermana con una katana en el año 2000, cuando tenía 16 años. Bueno, de hecho, incluso los que tienen esta anomalía cromosómica que hemos mencionado, a muchos, la mayor parte de ellos nunca cometen asesinatos, ¿sí? A Eso pesar de es. todo. Y desde luego de los psicópatas, lo que se puede diagnosticar de forma un psiquiatra o un psicólogo clínico diagnosticaría como un psicópata, la mayor parte de ellos nunca van a la cárcel, ¿eh? No, se calcula aproximadamente que hay un 10% de la población que es psicópata. Y casi Y nunca evidentemente el 10% de la población, por lo menos en España, nunca pasa por la cárcel, no pasa por la Exacto. cárcel. Sí, Aquí. solamente se distingue de los demás en que no tiene empatía, además una causa física, biológica en el lóbulo frontal. Y se sabe, se conoce, son gente que, aunque uno entre a la cárcel, no sean delincuentes, son gente fastidiosa de tratar, en el sentido de que cuando tratas con alguien que no tiene empatía, pues hombre, todos lo miran hacia sí mismos, es un egoísmo extremo, y suelen ser muy inteligentes y saben manejar a las personas. Pero vamos, tenemos para meterlos en la cárcel. Sí. Yo creo que esto... Disculpad antes de que sigamos, que lo he dicho al revés, que es X y Y, la anomalía cromosómica, no XXY, que me he confundido, que luego me echan la bronca a los oyentes y con razón. Perdona. Sí. Sí, pero, bueno, pero yo creo que la gente que no está preparada o que son un peligro social, no tenemos más remedio que apartarlos. Tú no puedes poner a una persona que sea violenta porque ha cumplido su pena, ponerlo en la cárcel. Pues mira, si no hay, ponerlo en la calle, quiero decir, si no hay una pena o una excusa legal, un fundamento legal para meterlo en la cárcel por vía penal, pues será por vía psiquiátrica. Pero lo que no puedes hacer es meterlo en medio de la gente para que cause daño. Eso sí que está clarísimo. Si esta gente entra dentro de lo que se refería a concepción arenal, si esta gente entra dentro de ese perfil, adelante. Y ahora mismo, pues existen, hombre, los psiquiatras están preparados para analizar todas estas cosas. Es decir, que no, a lo mejor no coges un psiquiatra, coges 2 o 3 para ver si opinan o coinciden. Y si se detecta un caso así, pues mi opinión es que no se le puede dejar en la calle. Luego se está probando también la esterilización química y todo esto.
hay también muchos casos de delincuencia que son provocados por otros tipos de patología psiquiátrica, sin llegar a la esquizofrenia. Y basta que no se tomen la pastilla del tratamiento para que se vuelvan personas muy peligrosas, sobre todo si lo mezclan con droga o sobre todo si lo mezclan con insomnio. Allí se vuelven auténticos, gente muy peligrosa, gente que... Luego ahí en España también estamos fallando en la prevención. Yo conozco un caso, por ejemplo, que llevo en el despacho, de una madre que se presenta al despacho y dice, mira, mi hijo se ha vuelto loco y va a hacer algo. Salir corriendo del despacho, ir a la fiscalía, tratar de incapacitarlo. Lo que tratábamos es de que lo internaran en tanto estuviera en una crisis. Y tío hacía cosas raras como, por ejemplo, sacaba la cama al tejado de la casa y dormía allí. En fin, hacía cosas, pero además era agresivo. Bueno, pues no pudimos, durante 15 días estuvimos intentando que lo cogieran y lo metieran en un psiquiátrico y lo trataran. No lo pudimos conseguir y terminó secuestrando, haciendo con un secuestro. Terminó la cosa con un secuestro y con un hacha. La cosa se puso fea, pero ahí quien falló fue la institución. Si una persona está enferma y hay que meterlo en un psiquiátrico, pues se mete. Lo que pasa es que dentro de los psiquiatras hay una cierta reticencia al internamiento de los enfermos. Pero yo creo que esto debería ser automático. Una madre, un familiar denuncia ante fiscalía que una persona pues se ha vuelto peligrosa y que parece que no está en sus cabales, y ahí no hay vuelta de hoja. Se lo coge y se le mete en un psiquiátrico, se le ponen... este caso que yo cuento sí que llegó a estar en el psiquiátrico, pero lo que pasa es que le daban permiso a fines de semana, y ahí es donde la lió, porque era maníaco depresivo. Si está en fase maníaca, pues puede ser peligroso. Y no se les ocurre otra cosa que darles permiso estando en fase maníaca, y es cuando la lió. Es decir, que ahí estamos fallando mucho, porque actualmente tenemos unos conocimientos científicos, la ciencia médica o la ciencia psiquiátrica, suficientes como para prevenir estos casos, y hemos podido prevenir, hemos podido evitar delitos, y no lo hemos hecho. Diego, ¿cuál es tu opinión sobre el tema de la prisión permanente revisable? Adelante. Pues parece que es la traslación a la política, o en este caso al régimen penitenciario, de lo que habíais hablado hace un rato, de lo que ya existe en el mundo de la psiquiatría. Es decir, tú eres una persona que tienes un problema mental grave, a ti te meten para adentro y hasta que el médico no dé el ok, tú no sales. Yo creo que todos hemos conocido gente de este tipo, y me acuerdo que tuve, no sé si la suerte o lo contrario, o la desgracia de tratar a una persona que me contaba sus experiencias, porque era una persona con tendencia suicida, bla, bla, bla. Bueno, una persona con muchos problemas, pero que al mismo tiempo era consciente, o sea, que no era una persona que no era, o sea, que sufría mucho también, ¿no? Y efectivamente, pues la prisión permanente revisable, pues es intentar llevar a eso, al mundo penitenciario, lo que existe en la psiquiatría. Antes hablabais de presos que, pues que pueden tener algún tipo de problema mental, pero no siempre tiene que ser así. Es decir, hay personas que, por ejemplo, hay terroristas que están convencidos por ejemplo, de su causa política. Imaginaos que es por temas ideológicos, una persona alguna etarra hemos visto decir hace poco pues que él no se arrepentía de haber asesinado a 20 personas, que incluso había cosas que le importaban más que saber los nombres de sus víctimas, por ejemplo. Una persona así, uno de los casos de terrorismo, no sé si está loco o no sabría exactamente cómo valorar, ¿no?, desde ese punto de vista. Es decir, no solamente tiene que ser casos de personas con algún tipo de enfermedad mental. El problema viene, yo creo, que lo que planteabais. Se supone que el sistema penitenciario o el régimen jurídico que tenemos lo que busca es la reinserción del detenido, ¿no? Pero para eso hace falta también que haya un arrepentimiento, o que haya en el detenido un cambio de actitud, o que de alguna manera, pues digamos que haya aprendido la lección, ¿no? Pero ¿y qué pasa cuando no es así? ¿O qué pasa cuando tienes un preso que cuando tienes la certeza de que va a reincidir en la pena? O sea, es decir, una persona que sabes que en el momento que salga de la cárcel va a hacer lo mismo que hacía antes de haber entrado. Entonces, esos son los retos a los que nos enfrentamos, y no es nada fácil. ¿Por qué? Pues porque al
Al final llegamos a lo de siempre, que es que una persona sola puede hacer mucho daño. Es decir, muchas veces cuando hablamos en temas de educación, por ejemplo, cuando dicen en el mundo de la educación, tú vas a los centros de educación y bueno, pues hay de todo, como si eso fuera bueno. Y yo digo, es que no puede haber de todo, porque un solo profesor malo te puede arruinar la vida, o sea, te puede arruinar tu expediente académico, solo uno, no hace falta que haya 25, uno solo. Pues aquí en este caso vemos lo mismo, una sola persona puede hacer mucho daño, o sea que desde el punto de vista estadístico es casi imposible controlar que algún loco haga mucho daño a alguien, porque uno solo pues puede hacer muchísimo daño, o sea que es un problema que no creo que se vaya a solucionar simplemente con introducir en una ley una línea más. Y después, en este caso, ya para terminar, pues vemos los defectos que vemos siempre, ¿no? Es decir, legislar en caliente, ya sabemos eso, las consecuencias que tiene, la instrumentalización de las víctimas, una vez más, pues vemos como hay colectivos de personas que son instrumentalizados porque son instrumentalizables, es decir, son colectivos que tienen una carga emocional muy grande. Hemos visto ahora el padre de Diana Kerr, hablamos del tema de Diana Kerr y cómo fue tratado este tema por los medios de comunicación hace algunos programas, pues hemos visto esta persona no creo que sea la persona más adecuada para liderar un colectivo, pues es una persona que está muy marcada por una experiencia traumática. Entonces, pues vemos cómo están dando la cara personas en representación de colectivos con una serie de demandas, pues unos colectivos que están marcados pues, por una carga emocional muy grande, y eso nos lleva a legislar en caliente, y eso pues normalmente, como dice siempre José Luis, pues no es una cosa muy buena. Y no tengo mucho más que decir, es un tema que no es fácil posicionarse. No sé si queréis añadir algo más sobre lo que ha pasado hoy en el Congreso. No sé si... Sí, sobre las víctimas, sí me gustaría hacer una aclaración. Yo me acuerdo, estando Gallardón de ministro de Justicia, que hubo un crimen de este tipo, también mataron a un menor, o desapareció, luego lo mataron, etcétera. Es que no es tan raro, ¿eh? Ha habido 31 claro. homicidios de menores de 14 años entre 2007 y 2016, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, y la inmensa mayoría a manos de sus padres, ¿eh? Eso también hay que decirlo, pero un porcentaje nada desdeñable a manos de, o bien en colaboración con alguno de los progenitores, o bien solos a manos de alguien próximo a los padres, como ha sido este caso, ¿eh? Sí. Del niño este de Gabriel. Sí, pero con lo que decía Iago, yo me acuerdo al Gallardón decir aquello de cuando se produce aquello, había mucha indignación en la calle, por lo mismo que ahora, manifestaciones, la gente llorando, demasiada emotividad, y Gallardón salió muy frío y dice, mira, aquí hay que aplicar la ley. Y yo pensé, digo, bueno, es que el padre del niño que han matado, estoy seguro que está de acuerdo con Gallardón. Si matan al hijo de Gallardón, él también diría, oiga, que se aplique la ley, que no la venganza, ¿no? O sea, estamos todos de acuerdo. Mira, si matan a un hijo mío, es que ni ley ni leches, es que yo creo que me cegaría absolutamente si tengo la oportunidad de matarlo o de vengarlo, pero es que no quepa ninguna duda, ¿eh? Yo lo haría, me volvería un asesino, pero casi con toda seguridad. Bien, pero a mí no se me puede dejar de legislar, ni se me puede hacer caso en lo que yo pretenda decir en cuanto a cómo se trata un crimen. Esto es mucho más delicado que todo eso. Las víctimas son víctimas. El Estado les debe algo, porque el Estado ha fallado en su labor de vigilar y de proteger la vida de su hijo. Y tenemos una deuda con él. Eso es indudable con las víctimas. Ahora, amigo, de ahí a que la víctima, pues imagínate tú, si me matan a mí un hijo, que yo lo único que estoy pensando, además, sería una obsesión, sería matarlo, y además matarlo, no con un tiro, sino con unas pinzas de estas de depilar las cejas, ¿sabes? Hasta causándole el máximo dolor posible. ¿Cómo me vas a dejar a mí en ese estado legislar? O proponer una ley? Pues hombre, no. Mira, el derecho penal es un derecho muy delicado, se sabe mucho, llevamos muchísimos años investigándolo, y yo creo que hay que dejarlo a los expertos, y que sean los expertos en frío, claro. Aquí es todo razón, no hay corazón en todo esto. Estamos hablando del destino de personas humanas. Y yo creo que las víctimas se les debe todo el apoyo, todo el respeto, y tenemos una deuda con ello y hay que reconocerlo. Pero hombre, dejar pasar ahí
función de legislativa o que sean asesores de los legisladores, a mí me parece ir muy lejos. Yo no sé qué pensáis vosotros. Bueno, pues que yo estoy de acuerdo contigo, que esto se debe dejar a los expertos y que el tema es extremadamente complejo, pero que evidentemente hay que proteger todo lo que se pueda a la sociedad de individuos de estos, ¿sí? Siempre dándoles una oportunidad de reinserción y de que realmente rehagan su vida los delincuentes, ¿eh? Que eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Luego ya cuando se trata de casos de individuos que no son, por el diagnóstico de los expertos, se considera que constituyen un peligro intolerable, pues evidentemente lo que hemos comentado, para eso están los psiquiátricos. Bueno, pues yo no sé si queréis comentar algo más antes de pasar al siguiente tema, que es el tema de lo que ha pasado fundamentalmente en las redes sociales, pero no solo en las redes sociales, sino de forma menos acusada en los medios de comunicación respecto al hecho de que este caso tan extremadamente mediático, porque ha venido precedido de una desaparición bastante larga, pues haya sucedido pues con una persona extranjera, una persona pues de piel oscura y una persona que es una mujer. ¿Qué opinión te merece esto, José Luis? Lo que ha pasado en las redes sociales, porque bueno, yo voy a usar la palabra que tengo que usar, que es xenofobia. Bueno, pues una barbaridad. Vamos a ver. Mira, la relación entre el sexo y la violencia, o entre la raza y la violencia o el delito, viene siendo estudiada desde principios del siglo XX, sobre todo en Estados Unidos, por la sencilla razón de que había mucho prejuicio. Hablando mal mucho prejuicio fundamentalmente contra las personas de raza negra. Contra los negros, claro. Tú veías las estadísticas y las estadísticas cantaban en que los negros eran, prácticamente tenían todo el cromosoma. Digamos que nacían para cometer crímenes prácticamente y fundamentalmente de naturaleza sexual y hacia las mujeres de raza blanca. Exacto. Era lo que pensaban ellos. Sí, bueno, y ya hubo gente que se lo tomó en serio y lo estudió. Mira, pero en cuanto a las mujeres suelen tener las mujeres que participan en crímenes violentos son, en comparación con los hombres, muy pocas, pero muy pocas. Sí. La mujer vamos a dar algún dato, José Luis. En los últimos años, en estadística de homicidios, por cada 6 hombres que han cometido un homicidio, solo hay una mujer, ¿eh? Y ha subido un poquito la tasa de homicidios entre mujeres, ¿eh? Porque antes era... perdón, no es que haya subido entre mujeres, ha bajado entre hombres. Antes era 1 a 8. Sí, entre mujeres está estable, prácticamente una tasa de homicidios pues bajísima, y en España, que ya es bajísima la tasa de homicidios entre hombres, pues en mujeres pues es aún más baja. Sí, perdona, continúa, José Luis. Sí, todo esto es verdad. Mira, hay 2 estudios referentes a esto que son muy buenos. Uno es de Moffitt y Caspi y otro es de Anna Campbell. Moffitt y Caspi decían que principalmente se centraban en que el delincuente se forma en la infancia y en la adolescencia. Entonces, en los estudios que ellos hicieron, demostraron que por cada 4 hombres había una mujer que se volvía antisocial en la infancia o en la adolescencia. De ahí, esa era la semilla para el futuro delincuente, pero que se formaban en esa época. Pero ¿qué ocurría con las mujeres? ¿Por qué había tan pocas? Porque se las desechaba del ambiente infantil o adolescente antisocial o delincuencial. No casaban bien las mujeres con ese ambiente y se las desechaba cuando había que pegar la paliza a uno, o había que dar un atraco, o había que robar algo, pues las mujeres se las excluía de ese grupo. Por ese motivo, luego desarrollaban menos violencia de mayores. Luego, Anna Campbell, esta estudió desde un punto de vista psicológico y decía que el hombre, esto es verdad, el hombre cuando se cabrea, ante un ataque de ira, tiende a la violencia física. Damos puñetazos o damos un puñetazo en la mesa, pero tendemos a desarrollar la agresividad física. La mujer no. La mujer es más sibilina, más astuta, más insidiosa. Yo me acuerdo en las prisiones
cuando se peleaban dos presos, pues se peleaban a muerte, ¿eh? Iban a darse las puñaladas y apuntaban bien. Cuando se peleaban las mujeres, tendían a arañarse la cara y las piernas. ¿Por qué? Porque las dejaban marcadas para toda la vida. Si te das cuenta, un arañazo, pues hombre, no es una agresión fuerte, pero un arañazo a una mujer en la cara o en las piernas le puede suponer un trauma grande. Es más civilina, más astuta, pero no tan agresiva en el sentido de causar una lesión grave o la muerte. Y nada más nos distinguimos en eso, no hay nada más. Es decir, en la educación de pequeños, que es el primer informe, biológicamente, como son menos fuertes que los hombres, tienden a desarrollar la agresividad de otra manera, pero nada más, no porque una mujer mate a un niño, pues mira, esto ya lo estudió Sófocles en Medea, una mujer que para vengarse del marido pues mata a los propios hijos. Y hay más leyendas griegas o mitos griegos que incluso se los hace comer, los cocina y se los da de comer, y cuando se los ha comido dice: te acabas de comer pues una pierna de tu hijo. Es algo ya muy antiguo, pero que ese tipo de criminalidad no tiene diferencia de sexos, es propio de la naturaleza humana. Lo único que nos diferencia es la fuerza física y la reacción que ha tenido la mujer ante la falta de fuerza física, que es ser más civilina si me permites, José Luis, también, hasta donde yo sé, parece ser que hay cierta influencia de las concentraciones de testosterona en la agresividad, en la génesis de la agresividad. Esto, en humanos, como nuestra conducta es tan compleja, pues los estudios son muy difíciles, pero en mamíferos sí se han hecho bastantes estudios al respecto, que los estudios son mucho más sencillos y que sí que se observa una correlación bastante significativa en el incremento de la agresividad. También hay que decir que bueno, no siempre son directamente aplicables los estudios en animales a personas, pero que bueno, sí que hay que decir que es bastante probable que influya, visto lo que pasa en animales próximos al ser humano. Bueno, eso se nota mucho en los gimnasios. En los gimnasios, para incrementar el volumen de los músculos, hay mucha gente que se suministra testosterona, bien con parches o bien con pastillas. Bueno, y va por ciclos, tienen que tener una semana de descanso, un periodo de descanso y un periodo de tratamiento, etcétera. Cuando están en el auge de la testosterona, son gente muy agresiva. Cualquiera que haya visto en gimnasios a gente que se pone parches de este tipo o se suministra testosterona de otra forma, lo sabe, y además ellos te lo dicen. Como estoy ahora con la testosterona, estoy que no me aguanto. Pues no, son capaces tienen el gatillo más fácil. Y luego, en referencia a la raza y al delito, esto es como se estudió en Estados Unidos, y se partió de una realidad, y es que se estudiaron los cráneos de los negros y de los blancos, y se vieron que había una diferencia en el lóbulo frontal y en el cuerpo calloso, había dos diferencias. Para colmo, se comprobó que el cráneo de un europeo tenía de media 1.560 centímetros cúbicos de cerebro. En la raza negra africana solo tenían 1.400, y en la del Pacífico, raza negra del Pacífico, tenían 1.460, con lo cual quedaba demostrado que el hombre blanco tenía más capacidad craneal y por tanto más inteligencia. Estos datos los cogió un antropólogo que se llama Frank Boas, que era muy famoso por el estudio que hizo, que lo voy a decir más o menos el resumen. Frank Boas aceptó estos hechos como incontrovertibles, es decir, bueno, estos son hechos objetivos, hay diferencias en el cráneo, y a partir de ahí voy a empezar a trabajar. Bien, lo primero que se dio cuenta es que parecía que el cráneo de un negro se asemejaba más al cráneo de un simio. Y él dice, bueno, pues estudiando las proporciones de las extremidades de los blancos, yo demuestro que están más próximos al simio que los negros. Las proporciones de nuestras extremidades de los blancos se asemejan más a las proporciones de los simios que las de los negros. Y luego demostró que los labios de los blancos se asemejaban mucho más a los simios. Siguió investigando y demostró que las diferencias que había en el lóbulo frontal entre los blancos y negros, hizo un estudio en Francia y era semejante a la diferencia craneal que había entre los franceses del norte y los franceses del centro. Y decía que no eran unos más primitivos que otros por tener inferior
masa craneal. Ahí demostró que todo lo que se pensaba que la biología había marcado a las diferentes razas, sobre todo por la inteligencia o por ser más primitivos, era falso, porque en Francia existían esas mismas diferencias y ni eran más primitivos ni eran menos inteligentes. Para colmo, hizo un estudio entre los asesinos de Francia sobre la capacidad craneal, y resulta que la tenían más desarrollada que la media de los blancos. Eran los más inteligentes, tenían una capacidad craneal de 1.580 centímetros cúbicos, con lo cual tiró por tierra toda la relación que había entre la raza, el clano racial, y el delito. Porque parece ser que los que tenían más capacidad craneal eran más delincuentes, según el estudio que hizo. Estudió también, porque también había como una leyenda que decía que cuando, sobre todo en Estados Unidos, que cuando venían muchos inmigrantes, lo que hacían era degenerar la raza. Y él puso como ejemplo a España. España, decía, y Nápoles, decía, había recibido multitud de oleadas de migratorias y, sin embargo, no estábamos más degenerados que los otros. Bueno, hubo otro estudioso que es Joseph Comte. Este decía que cuando una raza se encuentra con otra, por ejemplo, cuando fuimos nosotros a América, cuando los españoles fuimos a América, si la raza era inferior, estaba destinada a la esclavitud. Es lo que le había pasado a los negros y lo que pasó cuando llegamos nosotros a América, cuando llegaron los españoles a América. Pero que si la raza estaba avanzada, como era el caso de los Pieles Rojas, solamente había una solución, que era el exterminio. Atención, esto es un estudio que a mí me llamó la atención de Comte, que eso, si miras la historia, es verdad. Cuando, por ejemplo, Inglaterra se encuentra con la India, que era una civilización antigua y muy desarrollada, se produce un choque bastante fuerte. Si es más débil, como por ejemplo con lo que se encontraron los Pieles Rojas, los exterminan. Pero si son negros o están en una civilización menos avanzada, como por ejemplo en África, lo que hacen es esclavizarlos. Joseph Comte lo único que hizo fue reflejar lo que hemos hecho a lo largo de la historia, no es que fuera racista. Pero sí que esos estudios dieron lugar al movimiento eugenésico, que lo que trataban era, ellos observaron que la gente más humilde, los estratos sociales de gente más humilde, menos cultivada, donde había más delincuencia, tendían a reproducirse más que las élites. Entonces dijeron, cuidado, vamos a tratar de invertir la cosa, porque si no, esto se va a estar degenerando. Esto fue el inicio de todo el movimiento eugenésico que dio lugar al nazismo, pero que aquí estaban Francia, Inglaterra, Estados Unidos, estaban todos de acuerdo en que había que movilizarse para mejorar la raza. Y luego, bueno, en cuanto al... se dieron cuenta que más que una cuestión de raza, es una cuestión de cultura. En los ámbitos donde hay más delincuencia es por cuestiones culturales, no por cuestiones de raza. Entonces trataron a través de la educación, trataron de salvar aquello. El presidente Johnson dijo, bueno, pues vamos a hacer una discriminación positiva, vamos a dar una cuota, lo que llamamos aquí las cuotas para las mujeres, por ejemplo, en el Consejo de Administración. Eso es discriminación positiva. Es decir, tratar más a alguien porque ha estado más desfavorecido, tratar mejor a alguien porque ha estado más desfavorecido históricamente. Entonces Johnson dijo, bueno, pues en las universidades vamos a poner una cuota para negros. Pues se hizo el experimento. Pero ahí el informe Coleman concluyó que los negros que no formaban parte de esas cuotas sacaban mejor la carrera, había un 42% que terminaron la carrera bien. Sin embargo, los negros que habían sido metidos por cuota solamente sacaban un 18%, con lo cual demostraron que la técnica de la discriminación positiva fue un fracaso. Siguieron un informe que se llamaba de Herrenstein y Murray, que también decían que, bueno, estudiaron la discriminación positiva respecto a los negros y también concluyeron que había sido un fracaso. Pero, un indio que se llamaba Denis Souza, que decía que estuvo estudiando muy bien
todo lo que tiene que ver con la discriminación de los negros y todo esto, ¿no? Este era un indio que fue inmigrante en Estados Unidos y se dieron cuenta que los negros, que si los metías en un ambiente social medio de la clase media, tenían más éxito que si los metías en un programa de discriminación positiva en la clase baja. Es decir, que su cultura cambiaba, la mejor forma de cambiarlos era introducirlos en el ambiente de una sociedad con un nivel económico y cultural superior a la suya. Si lograban hacer eso, las estadísticas mostraban que tenían mucho más éxito que haciendo discriminación positiva en un entorno social bajo. Ahí no adelantaban nada, ahí veían que esos programas que de Johnson pues no llevaban a ningún sitio. Y estudiando todo esto, el indio, el Dinesh Souza, llegó a la conclusión, y esto es importante porque aquí sí que entroncamos con la realidad nuestra, con la realidad actual. Decía que el racismo antes del siglo XX era una cuestión de ignorancia. Yo temo al que es diferente a mí, lo desconozco y le tengo miedo. Pero, sin embargo, ahora es una cuestión de experiencia, no de ignorancia. Es decir, ahora yo estoy con el de la raza contraria, es una cultura muy diferente a la mía y como no se adapta a mi cultura, que es la que conozco, lo considero inferior. Es el racismo por la experiencia, no por la ignorancia. Y es mucho más peligroso este racismo que el anterior, que el que se había estudiado hasta ahora. El que, como eres negro, pues ignoro cuál es tu cultura, te desprecio y solamente por ignorancia te desprecio. Ahora no, ahora es un racismo por experiencia. Y he conocido al negro, he visto que tiene una cultura que no se adapta a la mía, que es un inútil socialmente hablando o culturalmente hablando, y por tanto lo desprecio. Este tipo de racismo es mucho más peligroso que el anterior. Bueno, no sé qué pensáis de todo esto, me he enrollado mucho. Sí, bueno, pues evidentemente lo más peligroso de todo esto es esa, a mí me parece la ola de xenofobia lamentable, a más no poder, y lo que denota es como, para mí, sobre todo, la resistencia a la xenofobia a desaparecer después de lo mucho que se trabaja a este respecto en la educación, en los medios de comunicación, etcétera. Y después de lo que creo que he leído bastante de esto, es que yo creo que la xenofobia debía tener, y coinciden muchos antropólogos y etólogos con ello, debía tener alguna función adaptativa en el ambiente en que evolucionó el ser humano, como pasa también entre animales próximos a nosotros. Pero entonces la tendencia que tenemos los humanos a generar endogrupos y exogrupos, o sea, personas que pertenecen a nosotros y personas que pertenecen a los otros, al resto, pues se ve y se ha visto en repetidos experimentos psicológicos que es tremenda esta tendencia que tenemos. Pero eso que podía tener una funcionalidad en los grupos primitivos, en las bandas de cazadores-recolectores, que era el grupo social en que evolucionó el ser humano, porque era lo único que existía hasta la primera formación de grupos sociales más amplios, en que eso sucedió comenzó hace algo más de 10.000 años en Asia Menor, pues ahora mismo, en la forma de organización social que tenemos, es una auténtica aberración. Es algo pues, que gracias a que los seres humanos pues somos bastante maleables psicológicamente y mediante la educación pues esas tendencias se pueden reprimir y se pueden moldear, pero se ve como a la primera de cambios asoma su pata feísima, la xenofobia. Y bueno, tenemos que estar muy atentos a que esto no ocurra y desde luego incidir mucho en ello. El que se incida de forma tan fácil sobre el tema de los extranjeros, pues es un aspecto, como ha pasado ahora aquí, pues es un aspecto más de todo lo que estamos viendo últimamente en Europa, por ejemplo, lo que ha pasado en el Reino Unido con el Brexit, en que buena parte de la campaña se basó en el control de la inmigración,
En Suiza se ha visto muchísimo esto habitualmente, con el tema de que si los refugiados iban a chupar del bote del Estado suizo. Eso ha pasado también en Alemania, en los países nórdicos, también con los refugiados, a los que se ha acusado sistemáticamente de que llegaban allí y se dedicaban a violar a las mujeres naturales de los países. Estoy preparando además un artículo a este respecto con una compañera en el que ya tenemos hecha la parte estadística y la parte estadística demuestra que es radicalmente falso que eso haya ocurrido, el que que se haya producido un aumento de las violaciones en esos países asociado al aumento del número de refugiados. Pero lo importante no es eso, lo importante es cómo se coge cualquier excusa pues para que asome su pata la xenofobia. Y bueno, evidentemente lo que tenemos que hacer las personas que sabemos que eso no es cierto, pues es denunciar que esto no es así, que precisamente los estudios serios que se han hecho al respecto dicen lo contrario. La mayor parte de la gente que emigra no emigra para delinquir, emigra justo para lo contrario, emigra para trabajar, para vivir una vida lo más honrada posible y ganarse su pan pues con su trabajo. Justo, pues, mientras que la gente que se dedica a delinquir, pues evidentemente para ellos es mucho más fácil delinquir en un ambiente que conocen, en un ambiente en el que pueden estar protegidos por sus compinches delincuentes como ellos y no irse a otro país en el que no tienen ningún tipo de apoyo de este tipo para perpetrar sus fechorías. En fin, el tema no... repito, los estudios al respecto, pues todos coinciden, o casi todos, hay alguna excepción, en que la tendencia a delinquir de los extranjeros, de la gente que emigra, pues suele ser algo menor que la de los naturales del país, siempre y cuando normalicemos, por supuesto, pues como se suele normalizar, por clase social, por sexo y por edad, que eso hay que hacerlo, porque lógicamente la tendencia a delinquir no es la misma en una persona de 80 años que en una persona de 20, como es normal, ni es la misma en un hombre que en una mujer, ni es la misma en una persona que tiene una abundancia material enorme que en una persona a la que le falta lo básico. Especialmente en este último caso, la tendencia a delinquir en los delitos contra la propiedad. Entonces, sabiendo esto, pues se comprueba que es una auténtica aberración el pensar que existe algún tipo de relación entre si eres extranjero o natural del país y la tendencia a delinquir. Bueno, pues sí. Todo eso ha cambiado, porque yo me acuerdo de los buenos tiempos en los que un honrado atracador de banco cogía su pistola, se presentaba en un banco, decía todo el mundo al suelo, esperaba que abriera la caja fuerte y se iba corriendo. Ahora es al revés. Ahora es el banco el que atraca al cliente y el Estado le apoya. Porque todo está variado, porque esto era impensable hace 20 o 30 años. Ahora yo me acuerdo de aquellos legendarios atracadores. Mira, cuando hablamos de extranjeros o hablamos de raza, yo creo que nos tendremos que referir a la cultura. Puede haber culturas que tengan aspectos incompatibles. Por ejemplo, tú imagínate que vienen inmigrantes a España en los que dentro de su cultura está la ablación del clítoris. Hombre, eso es un delito en nuestra cultura. Y ahí sí chocamos. Pero no es por raza, ni es por sexo, ni es por... son rasgos culturales, tradiciones culturales que pueden ser incompatibles. O que venga, por ejemplo, de un país donde a la mujer adúltera haya que matarla lapidándola, ¿no? Por la Sharia, por ejemplo. Es incompatible absolutamente con nuestra cultura. Y ahí sí, si tú metes un grupo que tenga esa costumbre, va a chocar cuando la van a ejercer con la costumbre, con la cultura de los anfitriones. Ahí sí que merece la pena estudiarse y romperse la cabeza, porque eso sí que es un problema. Bueno, pero nada que ver con la raza ni cosas de estas. Y luego, efectivamente, hemos hablado de los chimpancés, que no es una cuestión humana. Todos los grandes simios tienden a protegerse con el grupo. Todavía hay muchas sociedades que no conciben el individuo como tal, sino el individuo relacionado con su tribu o con su entorno social.
nosotros somos muy individualistas, nos hemos hecho muy individualistas, sobre todo a partir del siglo XVI, a esta parte. Pero hay la inmensa mayoría de las personas que habitamos en la Tierra no conciben al individuo como tal, sino dentro de su tribu. Y estamos programados para defender la tribu. Es más, estamos programados para defender el gen, nuestro gen, sacrificando al individuo. Por eso hemos iniciado hablando de la justicia, como cuando se mataba a gente de otra tribu, terminaban matándose la tribu, exterminando el gen. Pero lo importante, y eso es lo importante también para la naturaleza, es proteger el gen. La naturaleza protege el gen, aunque tenga que sacrificar, aunque sacrifique a los individuos. Pero lo más importante para la naturaleza es que se reproduzcan. Y ya con las reproducciones se van habiendo mutaciones y así va evolucionando. Pero claro que cuando en cualquier ser humano, aunque esté en Nueva York o que occidental, que no tenga nada que ver con los antiguos habitantes de la Tierra, cualquiera de nosotros seguimos programados en este sentido. Cuando se nos enciende, por ejemplo, la luz del nacionalismo, entiendo nacionalismo siempre como el enfrentamiento a otro, como el enfrentamiento a otro grupo. No estamos hablando más que de esto, y esto lo describió muy bien Konrad Lorenz. Decía que este afán por defender violentamente a los nuestros, que se ha traducido en el nacionalismo y se ha traducido en las tribus estas de callejeras, que él también describía, es muy peligroso porque lo que se hace ahí es se desconecta la corteza prefrontal y entra el sistema límbico, el sistema de emociones, el sistema de defensa, donde tienes que defender y no tienes tiempo para pensar. Y claro que es peligroso. Y esto es lo que se desarrolla, con lo que decías tú, cuando se desarrolla la xenofobia, por ejemplo, en el caso de esta señora que parece ser que ha matado al niño, ¿no? Yo creo que no. Todas estas cosas, además, hay que separar la justicia de todos estos sentimientos. La justicia tiene que ser algo absolutamente racional. Nada emocional. De acuerdo que lo que empuja a castigar es emoción, hombre, porque te compadeces de la víctima, ¿no? O de los padres de la víctima. Pero desde luego eso no puede entrar en juego cuando tienes que calcular una pena o tienes que legislar sobre la pena. Adelante, Yago. Bueno, me ha parecido muy interesante todo lo que estabais diciendo. Lo primero que quería decir es que las redes sociales son de locos. O sea, Juan Carlos, empezaste hablando de la avalancha de porquería que salió en Twitter, en Facebook, pues en relación con el asesinato de este niño de manos de una mujer de raza negra. Y la gente, pues ya sabéis cómo es en las redes sociales, ya sabéis perfectamente. La gente parece que echa los vomitones, lo que no le dejan decir en ningún lado, pues no sé, eso es una de las cosas malas de las redes sociales, ¿no? Que se convierten en una especie de altavoz de los sentimientos más peor, oscuros. Sí. Entonces yo, desde ese punto de vista, no le haría mucho, o sea, aunque es feo, yo tampoco le haría mucho caso a lo que digan las redes sociales en ese sentido, porque no creo que sea significativo de la realidad. O sea, la gente no piensa lo que dice por las redes sociales. O sea, hay un mecanismo que es del cerebro a las manos y o sea, no piensan, no tienen como diarrea verbal, pero a través del Twitter. Y eso lo hemos visto nosotros aquí también en el colectivo, ¿no? Muchas veces con muchos comentarios, a veces que no sabes la gente si te ha entendido lo que has dicho, te dicen que has dicho algo que no has dicho y bueno, la gente da rienda suelta a sus frustraciones muchas veces. Metiéndonos en el tema del racismo, yo diría que el racismo es común a todas las razas, o sea, no solo los blancos somos racistas, los negros son muy racistas, entre ellos también no es que sean racistas con los blancos, sino que lo son, sino que también son entre ellos muy racistas, incluso son racistas entre diferentes gamas de negros, o sea, un negro que es un poco menos negro que el otro ya se está metiendo con el color de la piel del compañero, cuando para nosotros son lo mismo, son tíos de raza negra, ¿no? Ojo con los chinos son súper racistas, pero súper racistas. Y lo que me ha sorprendido recientemente es descubrir que también los indigenistas estos americanos son súper racistas, estos que van del rollo del genocidio español en América y no sé qué, pues teníais que ver las cosas que dicen algunas veces por ahí, hablando en términos totalmente racistas de la raza indígena, de los no sé qué, de los tal.
O sea que yo creo que es un defecto que padecemos todos y que seguramente tiene algún tipo de explicación científica o lo que sea, pero da igual. O sea, el tema es que eso no lo debemos consentir. La diferencia entre el racismo que puede haber en las sociedades blancas y otros racismos es que nosotros padecemos lo que yo llamo una especie de racismo ilustrado. Y me voy a explicar. El racismo que se vive en nuestras sociedades tiene un origen como decía José Luis, que hablaba de Comte, creo que era de Auguste Comte, que es uno de las personas importantes del positivismo. El positivismo fue una corriente ideológica, una corriente de pensamiento filosófico que es del siglo XIX, ya de principios del siglo XIX, que básicamente lo que dice es que lo que importa a la hora de estudiar un tema son las pruebas documentales, ¿no? O sea, los hechos, las pruebas documentales. Entonces eso tiene una tendencia, como pega es una metodología que tiende a la acumulación de datos y que muchas veces esos datos son interpretados de forma errónea, como por ejemplo decía José Luis antes con los tamaños de los cráneos, ¿no? Que decía tiene no sé cuántos centímetros, milímetros o tal como si eso significara algo, ¿no? Como si cuanto más grande sea el cráneo, pues más inteligente fueras. Hombre, desde ese punto de vista los elefantes serían los seres más inteligentes del planeta, claro, o las ballenas. Entonces esto dio desde ya del siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX a estudios antropológicos. Hace poco estuve ¿cuál fue el museo? En la Biblioteca Nacional. Aquí en Madrid hubo una exposición sobre mapas y tal, y entonces había unos mapas sobre razas humanas y veías cómo durante mucho tiempo pues ha habido una auténtica obsesión por clasificar las razas humanas de una forma lo más precisa posible, y entonces pues hablaba de la verdad es que eran unos mapas muy divertidos porque las figuras eran muy cachondas y tal. Pero básicamente eso, lo que nació de una forma, o sea, sin ninguna maldad, ¿no? Pues intentar clasificar pues todos los tipos, que en los mapas estos de los que os comento, pues aparecían esquimales, aparecía un indio, aparecía, ¿sabes? Gente de diferentes zonas, pues digamos, a la sombra de este positivismo del que yo os hablaba, empezó a desembocar en una especie de racismo ilustrado, básicamente por la falta de una síntesis interpretativa de los datos. O sea, el positivismo, que habla siempre de pruebas documentales, tiende a la acumulación de datos, pero muchas veces los interpreta de forma errónea. Eso lo hemos visto en muchísimas ocasiones. Y eso ha dado pie pues, a estos racismos absurdos que todos conocemos. Y eso todo se fue al carajo después de la Segunda Guerra Mundial. Ya nadie habla de razas en este sentido, ¿no? Se podría hablar más, como hablaba José Luis, de culturas, de rasgos más de tipo cultural que de tipo étnico. Y la última reflexión que quería hacer sobre esto es sobre la inmigración en España. Yo creo que el principal problema que tenemos es en que no estamos tratando adecuadamente al buen inmigrante y al mal inmigrante, porque es que hay buen inmigrante y hay mal inmigrante, y es que hay que decirlo, hay auténticos cabrones. Yo ayer pasé por Atocha y vi a los rumanos sacando navajas por ahí a la gente. O sea, que hay gente que viene a delinquir y tampoco se puede decir que todos los que vienen a buscarse la vida de forma honrada, porque no es cierto. La gente que estamos en la calle estamos viendo todos los días cosas que no nos gustan un pelo, y puedo decir que el centro de Madrid se ha vuelto cada vez más peligrosillo y que ojo, que ya no es esto tan bonito y tan fantástico como era antes. O sea, sí que hay gente que viene a España y viene con intención de delinquir, y esto hay que decirlo. ¿Que son una minoría o que son un grupo pequeño? Seguramente, yo no digo que no. Entonces yo creo que lo que debemos hacer para enfocar este tema es que tenemos que tratar bien al buen inmigrante, hay que recompensar, y al malo tratarlo con dureza. O sea, lo que no puede ser es meter a todos en el mismo saco, porque es evidente que la inmigración existe, es un fenómeno que es un fenómeno típico de nuestro tiempo y que no es una cosa que vaya a dejar de haber inmigración en España de repente porque lo decida un político, porque o sea, no puede ser. O sea, la inmigración es una cosa con la que tenemos que convivir, y yo creo que tenemos que
decidir de qué manera queremos convivir con esa realidad. Entonces yo creo que la única forma lógica es la de, no sé si sería la palabra discriminar positivamente, utilizando el lenguaje sexista, discriminar positivamente al buen inmigrante, a la persona que viene aquí de forma honesta y honrada, y al malo, pues tratarlo con mucha dureza. Yo, por ejemplo, te diré, Juan Carlos, hay una tienda electrónica en la Plaza de Lavapiés, me acuerdo que fui un día a comprar un chirimbolo, un aparato cualquiera, y como soy autónomo le pido la factura y me dice que no me la da, que si quiero la factura que hay que pagar el IVA aparte. Le digo, pero ¿cómo dices eso? Si eso es ilegal. Y entonces era un pakistaní de estos y me dijo, pero si esto es España, hombre. Digo, carajo, el pakistaní, joder, lo malo lo aprende enseguida, pero lo bueno hay que metérselo a cañonazos. O sea que son gente de otras culturas en muchos casos que están acostumbrados a la pillería y tal. Y el fenómeno es un fenómeno complejo, el de la inmigración, y yo creo que la única forma de encararlo de una forma adecuada es discriminando positivamente a la persona, a gente honrada, a la gente que viene de buena fe a integrarse aquí, a sacar sus vidas adelante de la mejor forma posible. Hay que apoyarlos, pero al malo, al que viene aquí a robar, que los hay, los que vienen aquí a aprovecharse del sistema porque los hay, a esos hay que darles duro, porque si no somos injustos con el bueno y con el malo. Sí, pues José Luis, no sé si quieres añadir algo más sobre este tema antes de que brevemente recordemos el fallecimiento de esta personalidad, de Stephen Hawking. Adelante. Yo dos apuntes muy cortos. Uno, que la mejor vacuna contra la xenofobia es estudiar la cultura del inmigrante. Si yo, por ejemplo, si estudias, por ejemplo, la cultura de Guinea Ecuatorial, yo estaba allí varias veces, o estudias la cultura de los árabes, o estudias la cultura del Islam, pero bien estudias desde el principio, cambias absolutamente, humanizas a los que están, a los inmigrantes de allí, los humanizas. Es que la xenofobia lo que hace es deshumanizar. Exactamente. Exacto. Bueno, una vez que los humanizas se acabó la xenofobia. Y dos, sí que me gustaría hacer un breve comentario sobre las redes sociales. Mira, si fuéramos lechugas, nosotros seríamos lo que comemos, lo que absorbemos, ¿eh? Eso es una lechuga. Pero como somos personas y tenemos sentimientos y pensamos, somos lo que leemos, lo que aprendemos, bien a través de nuestra experiencia, bien a través de la lectura, o bien y lo que nos emociona, lo que nos conmueve. Bien, las redes sociales, si vamos viendo el río de información que trae Facebook o Twitter o cualquiera de estas, lo que ahí desemboca, lo que ahí comemos o lo que ahí pensamos, y decimos lo de Borges, soy lo que he leído, pues imagínate tú la persona que todos los días se alimenta con 2 o 3 horas de esa información. Si eres lo que lees, realmente tienes un problema. Yo creo que estas redes sociales yo les he sacado mucho provecho, la verdad. Yo estoy muy agradecido a estas invenciones porque hay páginas maravillosas, pues de arte, de cultura, de historia, y da gusto entrar ahí, más te nutres, digamos, desarrollas esa exquisita emoción que decía Cavafis. Sitios donde hay podcasts estupendos, sí. Claro que sí. Ahora, dejarse llevar por todo lo que entra ahí, de comentarios xenófobos, pues hombre, se lee uno y apaga uno el ordenador, ¿no? Eso es alimentar el cerebro con esas historias, lo único que hace es degenerarte sin lugar a dudas. Algo parecido pasó, con la manifestación feminista, que hubo un montón de comentarios sexistas, así, bastante desusos, cuando tampoco he visto yo que esa manifestación haya sido, no sé si habéis visto, pero yo he visto cada comentario. Sí, horribles. Que si feminazis, que si no sé qué tal, yo, joder, tampoco. No, o sea, he visto yo que haya sido. A mí me pareció que fue una manifestación bonita y es un día donde se reivindica a la mujer y tal. Pues sí, además. Y yo no he visto nada de lo que haya que escandalizarse. Y he visto algunas cosas en redes sociales, gente pues histérica subida a la lámpara, mezclando churras con merinas, cuando, bueno... Yo no sé, o sea, a mí desde luego yo jamás he tenido un problema con una feminista, al revés, suelo llevarme bastante bien con ellas. O sea, que yo no entiendo qué clase vamos, y he conocido muchísimas, o sea, que yo no entiendo esta gente que se queja de ellas. ¿Qué problema tendrá? Yo creo que del problema debe estar en ellos, que no sé qué. Porque haya un día que la mujer salga a la calle y que tenga visibilidad y que reivindique sus cosas, ¿qué tiene de malo? Si no han hecho nada malo, ha sido en general bastante bonito, ha sido pacífico.
De No todas sé, maneras, y he visto unos comentarios que si hay una discriminación del hombre frente a la mujer a nivel, pero eso son cosas diferentes, o sea, ¿qué tiene que ver eso con que el día 8 de marzo salgan las yo no mujeres a la entiendo. calle y coño, pues que Yo no, reivindiquen pues sus cosas que tienen derecho, joder, o sea, no sé. Y la yo no gente entiendo soltaba cada absolutamente sapo nada, ¿eh? por la boca que no lo entiendo. No entiendo absolutamente nada. Es más, yo te debo decir algo que a mí, en general, me caen bastante, o sea, no me gusta nada cuando veo mujeres que hacen comentarios machistas, que las hay también. O sea, no me gusta nada, ni por supuesto hombres que los hagan, pero en fin, pero o sea, es decir, que me suelen caer bastante mejor las feministas que las que no lo son. Pero pero eso, Juan Carlos, aparte. yo creo que Sí, deberías organizar un programa sobre este tema. Además, sí. casi exclusivamente, sí. Hay que llamar, a buscar dos o tres feministas, vamos a organizar un programa y bueno, y Sí, pues que, merece la pena sí, una sí, reflexión grande, eso, este tema. sí, desde luego. Bueno, vamos si queréis a pasar al último tema, más breve, por supuesto, que es el obituario de esta personalidad tan sumamente importante en la historia de la ciencia y que ha sido una de las personas más mediáticas, una de las personalidades más mediáticas diría yo, incluso de las últimas décadas. Adelante, Yago. Sí, bueno, yo creo que todo el mundo conoce a Stephen Hawking y bueno, pues no sé si yo puedo apartar mucho en este sentido. Todo el mundo conoce que bueno, pues que fue un científico que llevó la ciencia más allá del ámbito académico, que fue una persona pues que consiguió, digamos, publicar revistas y libros de divulgación, pero no académicos, sino a nivel, pues eso, vulgar, para personas normales que no estamos metidos en ese tipo de ambientes y de vocabulario. Y bueno, yo me acuerdo que hace años empecé a leer La breve historia del tiempo, que no terminé, por cierto, pero bueno, era un personaje, ¿no? O sea, una persona que realmente también ha acercado pues la ciencia y la física, la astrofísica, pues al gran público y bueno, y que tenía una gran personalidad. También por su minusvalía, como todo el mundo conoce, pero también fue un ejemplo de superación en ese sentido, o sea que demostró que podía vivir una vida no normal, no voy a decir que sea normal, pero bueno, que fue capaz de casarse, de tener hijos, de tener una carrera académica, de viajar y todo eso con una grave minusvalía y también decir que se murió con 76 años y que tuvo una vida muy larga en contra de lo que se auguraba cuando tuvo los primeros síntomas de esa enfermedad, que se decía que seguramente pues bueno, duraría más bien poco y al final pues yo creo que es amor por la vida, ¿no? Lo que mantiene una persona en esa situación pues, pues al pie del cañón, ¿no? O sea, es un ejemplo, yo creo, en ese sentido también, más que la cuestión académica o la cuestión científica. Y bueno, pues otro hombre, otro grande que se nos va. Últimamente llevamos una racha que bueno, Sí, que así es la vida, no sé. sí. La física realmente es una ciencia, digamos, que tradicionalmente se ha considerado la ciencia dura por antonomasia, ¿no? Y ha sido posiblemente la ciencia, desde mi punto de vista, de las que más ha hecho por acabar pues, por aumentar el conocimiento de las personas y por acabar con la superstición, ¿eh? Y con prejuicios gravísimos que impedían, pues eso, el progreso el progreso de la humanidad. El, Recordemos que ya los primeros, que ya es difícil calificarlos de físicos, pero bueno, se les considera tales, pues los primeros físicos ya tuvieron enormes problemas con la Iglesia, ¿no? Y alguno de ellos incluso acabó en la hoguera. Si no recuerdo mal, fue Tycho Brahe, ¿no? El que acabó en la hoguera por culpa de la Iglesia. Y bueno, el hecho de que, y además ocurre que los físicos, curiosamente,
han sido posiblemente, ha habido varios que han sido personalidades pues muy conocidas por el gran público. Recordemos el caso de Albert Einstein, ¿no? Bueno, es un icono del siglo XX y probablemente una de las personas cuya imagen, cuya fotografía es más reconocida por cualquier persona del mundo, ¿no? Él era inmensamente famoso en su día, todo lo que decía era seguido al dedillo por los medios de comunicación y el fallecido Stephen Hawking pues no ha llegado a ese extremo, también vivimos otros tiempos, pero desde luego todo lo que decía también tenía una repercusión muy grande a nivel mediático y era muy seguido. Tuvo el buen acierto de no salirse demasiado, aunque alguna vez pues, somos humanos y alguna vez lo hacemos, pero de no salirse demasiado de su campo de conocimiento, con lo cual se libró de decir tonterías, que todos las decimos cuando nos salimos de lo que conocemos, y desde luego las aportaciones que hizo a la física, pues es uno de los grandes de la física de después de la Segunda Guerra Mundial, sin duda alguna. Una gran pérdida y un ejemplo impresionante, ¿no? De cómo una persona que con unos problemas gravísimos de salud pues pudo llevar tanto una vida profesional espléndida, ¿no? Unas aportaciones impresionantes a su campo del conocimiento, como pues una vida en lo personal pues también dentro de las limitaciones que tenía pues sorprendentemente activa. La verdad, todo un ejemplo y bueno, una lástima, pero es ley de vida, ¿no? Adelante, José Luis. Sí, bueno, Stephen Hawking enfocó la física justo por donde has empezado tú, por la persecución que han sufrido los físicos a lo largo de la historia. El primero en sufrir una persecución fue Anaxágoras, que dijo aquello de que el Sol era una piedra más grande que el Peloponeso. Aquello fue un escándalo y tuvo que intervenir Pericles para sacarlo de la cárcel. Es un escándalo, vamos, un escandalazo. Sí, porque claro, el Sol era un dios. Imagínate tú decir que era un pedrujo más grande que el Peloponeso. Es intolerable. Sí, porque se le cuesta la vida. Bueno, pues Stephen Hawking estaba muy afectado porque él nació justo en el día del centenario de la muerte del nacimiento, no me acuerdo, de Galileo. Y hubo un hecho en su vida que según le decía él mismo, le marcó bastante, que fue una visita que hicieron los físicos a Juan Pablo II, al Papa. Y Juan Pablo II no se le ocurre otra cosa que decir que cuando investigaran el origen del universo, pues que eso estaba muy bien, pero que no se metieran en el Big Bang, porque eso era meterse en la mente misma del creador. Claro, Stephen Hawking estaba especializado en eso. Precisamente cuando el Papa dijo aquellas cosas, dice, menos mal que no se enteró que acababa de venir de dar una conferencia relativa al Big Bang. Bien, pero esto él le obsesionó bastante, ¿eh? Todo el trato que la Iglesia había dado a los físicos le obsesionó bastante. Y una de sus obsesiones era crear matemáticamente un mundo en el que no fuera necesaria la intervención de Dios para ser creado. Me explico. Desde Aristóteles sabemos lo del motor inmóvil. ¿Qué había antes del Big Bang? Entonces él decía, bueno, primero esa pregunta es absurda, porque antes del Big Bang no había tiempo y por tanto no hay antes. Pero bueno, la mente es humana, vale, pues era un punto que explotó y se creó el mundo. Muy bien, pero ¿qué había antes? ¿Antes qué había? Esa es la pregunta que se hace. Bueno, entonces él creó un modelo matemático que digamos que era, para explicarlo, como circular, de tal manera que no tenía principio ni fin, es como una pelota, que no había frontera de posibilidades, no había singularidad. La singularidad es, por ejemplo, el agujero negro o el Big Bang, que a partir de ese momento se crean las leyes físicas que van a regir ese mundo. Eso es la singularidad. O cuando caes en un agujero negro cambian las leyes físicas y vaya usted a saber dónde apareces, ¿no? Bueno, pues él creó un modelo matemático que no era necesario, en el que no era necesario la actividad de un creador para que existiera. Bien, esto no significa que demostrara que no es necesario la intervención de Dios para crear el mundo, sino sencillamente que de los muchos modelos que hay, ese no era necesario la intervención divina. Eso fue una de las aportaciones que hizo Stephen Hawking. Bien, él estaba obsesionado. Einstein decía que si Dios había tenido posibilidad de construir un mundo distinto, o Dios
tenía que estar sometido a unas leyes ya, ¿no? Unas leyes que en principio él mismo habría creado. Esta es otra de las obsesiones de Stephen Hawking. Es decir, si hay posibilidad de crear mundos diferentes. Bien, al final llegó a la misma conclusión que Pitágoras. Todos los físicos modernos, toda la ciencia viene a demostrar que las leyes del universo, digamos, las leyes de Dios, la mente de Dios está en la física y en las matemáticas. Esto ya lo decía Pitágoras, que todo el secreto del universo estaba en los números. Y sobre todo Stephen Hawking colaboró con Penrose en ciertas teorías, entre otras la del agujero negro. Y ambos coincidían en el siguiente pensamiento, que sí que es una aportación de primera fila. Dice que el mundo físico, dicen, sirve de base al mundo mental. Todo lo que percibimos tiene su correspondencia en la mente. Que a su vez el mundo mental constituye la base del mundo matemático, que es el que cierra el círculo. Es decir, todos los secretos del universo están en las matemáticas. Bien, y a mí, desde luego, me llamó mucho la atención todos estos pensamientos que he dicho, aparte de otros muchos que tiene, claro, pero yo creo que merece la pena o pasará a la historia, entre otras cosas, por estos pinceladas que he dicho. Sí, hoy se ve que no tengo el día, que me he vuelto a confundir, que no fue el que murió en la hoguera Tycho Brahe, sino un coetáneo suyo que fue Giordano Bruno, que entre otras cosas fue juzgado por sus enseñanzas sobre los múltiples sistemas solares y sobre la infinitud del universo. De otras cosas, porque también era teólogo, pertenecía... Bueno, pero este fue quemado 2 veces. Este fue quemado. Primero fue condenado por la Iglesia y se fue a refugiar a Ginebra con Calvino. Calvino estuvo carteándose con él y Calvino se dio cuenta que era un hereje. Entonces lo condenó a muerte. Pero lo apresaron y Giordano se escapó yendo al servicio como en las películas. Se escapó por una ventana de un retrete. Y hasta que lo pescaron. Calvino, como no pudo quemarlo, lo quemó en efigie, que cogieron un muñeco con su forma y lo metieron en la hoguera. Y decía, cuando estuvo acusado, cuando estuvo procesado, Calvino decía que no necesitaba abogado porque ya mentía muy bien él solo, decía Calvino. Pero bueno, luego lo cogieron y los católicos, y lo quemaron. O sea, este hombre fue un adelantado a su tiempo. También por cuestión de la física se enfrentó a toda la teología, a toda la teología escolástica y terminó muerto. Sí, ha habido más casos, desgraciadamente. Por ejemplo, el primer... Sí. No, para que veamos el tema cómo son los problemas que ha tenido siempre, pues en este caso la doctrina, en este caso, yo lo llamaría casi superstición sobre cómo es el universo, cómo es el mundo por parte de la teología cristiana, ¿no? Parece que es una profesión de riesgo la de astrofísicos, ¿no? Porque acaban todos muy mal, ¿no? Sí, bueno, ha habido más casos, que han sido. Tenemos al español Miguel Servet, que también fue quemado, ¿no? En la hoguera, que evidentemente no era físico, sino que sus aportaciones fueron, como todo el mundo sabe, pues a la teoría, al descubrimiento de la circulación de la sangre, y ha habido, como digo, más casos. Oye, yo me he confundido, que yo estaba hablando de Miguel Servet, no de Giordano Bruno. Vale, no tenemos hoy el día, ¿eh? Bueno, no está el día. Sí. Bueno, muy bien. Pues, si os parece, vamos terminando ya. Yago, no sé si tienes algo más que decir. Mandar un saludo a todo el mundo y hasta la próxima semana. Sí, por cierto, que cuando has comentado lo de la prisión permanente revisable, ya para acabar de decir cosas graciosas, has comentado que se consideraba el caso, este tipo de condena, por el asesinato del rey, de la reina y del príncipe de Asturias. Y claro, hemos pensado, Yago y yo, que si era de los 3 o si con uno solo valía. y si era de los 3, por uno cuánto era. Oye, ahora está permitido quemarlos en efigie, o sea, como a Servet, ¿sabes? Ahora, os habéis enterado, ¿no?, que ha habido, el Tribunal Europeo ha dicho que es legal quemar la fotografía del rey. Pues ahora
como a Servet, que le quemaron en efigie, pues ahora se le puede hacer esto sin que te condenen a prisión permanente. Y visteis una publicación que salía en el Mundo Today, que decían, la reina Sofía, exultante gracias a la nueva sentencia de Europa, sale a la calle. Ella más bien debe hacerle vudú. A quemar la foto de su marido. Esta tiene hecho un muñeco con las prendas íntimas de Juan Carlos y se dedica a clavarles alfileres por la noche a ver si le provoca impotencia. Sale a la calle a quemar fotos en público. Es muy gracioso. El día que se cayó de la escalera cuando estaba ahí con lo de los elefantes, se ve que en ese momento le rompió una pierna Sofía al muñeco que tiene de vudú. Bueno, pues muchísimas gracias, Yago. José Luis, un saludo a todos. Un abrazo. José Luis, no sé si quieres comentar algo más antes de acabar. Nada más, muchas gracias por invitarme y ha sido un placer. Muchas gracias, un placer, José Luis. Gracias a toda la gente que nos escucháis, a la compañera Marta Lengua, al compañero Juan Martínez, y sin más nos despedimos por hoy. Os recordamos nuestra página web colectivoburbuja.org, que quien quiera asociarse al colectivo Burbuja puede hacerlo en nuestra página web y pasar a formar parte de este proyecto de medio de comunicación comunitario e independiente. Hasta el próximo día.